Hay un momento que todos conocéis. No importa si eres atleta o si trabajas 12 horas frente a una pantalla. No importa si eres estudiante en época de exámenes o un obrero que lleva cargando desde las 6 de la mañana. Hay un momento en que el cuerpo dice basta. Las piernas pesan como plomo. Los pulmones arden. Los brazos ya no responden como deberían. Y en este punto exacto, cuando estás a punto de rendirte, aparece algo. Algo que los griegos conocían perfectamente. Algo que los antiguos no solo describían como una sensación, sino como un dios. Su nombre era Ponos, y lleva milenios viviendo dentro de vosotros. No encontraréis su templo en ninguna colina de Atenas. No hay estatuas colosales en su honor. Ningún poeta le dedicó una epopeya entera. Y sin embargo, Ponos es quizá el dios griego más honesto que jamás existió, porque no prometía gloria ni amor ni inmortalidad. Ponos solo prometía una cosa, que el esfuerzo tendría un precio, y que ese precio habría que pagarlo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros y más ignorados del Olimpo. Vamos a conocer al dios del trabajo duro, de la fatiga y del esfuerzo genuino. Vamos a entender de dónde venía, qué papel jugaba en el cosmos griego y por qué su historia nos habla directamente a nosotros hoy, en el siglo XXI. Quedaos, porque esto es mucho más profundo de lo que parece. Para entender a Ponos, primero hay que entender cómo funcionaba la mente griega cuando intentaba explicar el mundo. Los griegos antiguos no veían el universo como un mecanismo regido por leyes físicas, como hacemos nosotros. Lo veían como una red de fuerzas vivas, de voluntades, de personalidades. Todo lo que existía tenía un quién detrás. El amor no era solo una emoción, era eros. La victoria no era solo un resultado, era Nike. El tiempo no era solo una medida, era cronos. Y el esfuerzo, el trabajo duro, el dolor que sientes cuando das lo mejor de ti, eso tampoco era una experiencia humana. Era una presencia, era alguien, era Ponos. Su nombre en griego antiguo, Ponos, significa literalmente trabajo, esfuerzo, fatiga, dolor del trabajo. No el dolor del sufrimiento pasivo, que tiene su propia deidad, Algos, sino el dolor activo, el que se genera cuando empujas, cuando cargas, cuando construyes. Según la cosmología griega más antigua, la que nos dejó Hesíodo en su Teogonía, Ponos era hijo de Éride, la diosa de la discordia. Y aquí ya hay algo interesante. Éride no era una diosa menor, era la responsable de haber lanzado la famosa manzana de la discordia que desencadenó la guerra de Troya. Era una fuerza primordial, disrupta, que ponía el mundo en movimiento. Y de esa fuerza nació el esfuerzo. Pensad en eso un momento. El esfuerzo nace de la discordia, no de la armonía, no de la paz. Nació de la tensión, del conflicto, de la fricción entre fuerzas opuestas. Los griegos lo sabían intuitivamente. Sin dificultad no hay esfuerzo, sin obstáculo no hay trabajo real. Ponos tenía muchos hermanos y hermanas, y esta familia es, en sí misma, un retrato del alma humana en sus peores y mejores momentos. Sus hermanos incluían al Dimos, el hambre, Algos, el dolor, Lete, el olvido, Ate, la ruina y el error de juicio, Ismine, la pelea, los Androctasias, los espíritus de la masacre en batalla, Neikea, las disputas, los Pseudologoi, los espíritus de las mentiras, Anfíloge, la controversia y Dismonia, la anarquía. No es exactamente una familia feliz para el álbum de fotos. Pero hay algo hermoso en esta genealogía. Todos estos espíritus representan los aspectos duros, difíciles, a veces terribles de la existencia. Y los griegos no los escondían ni los negaban, los nombraban. Les daban rostro, los incluían en su cosmología porque entendían que forman parte inseparable de la vida. Ponos habitaba, junto a muchos de sus hermanos, en el reino del Érebo, las profundidades oscuras del submundo griego, no en el Tártaro, donde se castigaba a los grandes criminales, no en los campos elíseos, donde descansaban los héroes. El Érebo era algo más primordial, la oscuridad antes de que hubiera forma, el espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es un detalle que vale la pena retener. El esfuerzo tiene sus raíces en la oscuridad, en ese espacio incierto donde no sabes si vas a poder. Y eso, amigos, es exactamente lo que se siente cuando llevas la 10ª hora de trabajo y todavía no ves el final. Vamos a detenernos aquí, porque la familia de Ponos merece más atención de la que generalmente recibe. Hesíodo, en la Teogonía, lista a los hijos de Éride con una intención muy clara. Están describiendo el mapa completo del sufrimiento y la dificultad humana. No como una maldición, sino como una topografía de lo que significa vivir en el mundo. En griego, estas entidades se llamaban daímones, no demonios en el sentido cristiano, cargado de connotaciones de maldad.
Un daimon era más bien un espíritu, una fuerza, una presencia que acompañaba a los humanos y daba forma a sus experiencias. Podían ser benignos o malignos, pero sobre todo eran reales, actuaban en el mundo. Y Ponos era uno de ellos. Lo interesante de Ponos, comparado con sus hermanos, es que tiene una naturaleza ambivalente que los demás no siempre comparten. El hambre, limos, es casi siempre negativa. La mentira, pseudólogos, también. Pero el esfuerzo, el trabajo duro, el esfuerzo puede destruirte o puede definirte. Hay una tensión en Ponos que los demás espíritus no tienen, porque el dolor del trabajo tiene dos caras. Puede ser el agotamiento que te aplasta o puede ser la señal de que estás construyendo algo real. Los griegos eran suficientemente sabios como para no resolver esa tensión porque no tienes resolución fácil. Y por eso Ponos se queda en ese espacio liminal, en el Erebo, ni completamente en el mundo de los vivos ni en el de los muertos. Ahora bien, Ponos no siempre está solo en los textos. Aparece frecuentemente en compañía de otros daímones, formando lo que los estudiosos han llamado grupos de espíritus relacionados. Esto tiene sentido. El esfuerzo rara vez viene solo. Viene con el hambre, con el cansancio, con la duda, con el dolor. Pero también hay algo que los textos insinúan sin decirlo directamente. Ponos es inseparable de Elpis, la esperanza. Elpis es el único espíritu que, en el mito de la caja de Pandora, se queda dentro cuando todos los males escapan del mundo. La esperanza queda atrapada junto a todo lo terrible, y el esfuerzo también. No es un accidente. El esfuerzo y la esperanza son compañeros inseparables. Trabajas duro porque esperas algo, y la esperanza sin esfuerzo es solo un deseo. Los griegos lo entendían, no lo decían con hashtags motivacionales, lo inscribían en la estructura misma de su cosmos. Ahora bien, Ponos no es un personaje narrativo en el sentido moderno. No tiene aventuras propias, no protagoniza mitos con tramas elaboradas, no seduce mortales ni compite con dioses olímpicos. Funciona de manera diferente, aparece como contexto, como fuerza que opera en el fondo de las grandes historias. Y cuando aparece, su presencia lo cambia todo. El texto más importante donde aparece Ponos de manera explícita es en la Teogonía de Hesíodo, escrita alrededor del siglo VIII a.C. Hesíodo era un poeta pastor de la región de Beocia y tenía una visión del mundo profundamente influenciada por la vida agrícola, donde el trabajo duro no era opcional sino la condición básica de la existencia. En la Teogonía, Hesíodo enumera a Ponos entre los hijos de Éride que habitan en el Erebo. Pero esto no es taxonomía mitológica. Hesíodo está construyendo un argumento filosófico. Estas fuerzas oscuras no son accidentales. Tienen su lugar en la genealogía del cosmos. Son tan originales como los dioses olímpicos. En los Trabajos y Días, su obra maestra, Hesíodo desarrolla una idea que es casi una teología del esfuerzo. Describe dos tipos de Éride, dos tipos de discordia. Una mala, que lleva a la guerra y a la destrucción, y una buena, que lleva a la competencia y al trabajo productivo. La buena Éride es la madre del buen esfuerzo. Es la que hace que el alfarero quiera superar al alfarero, que el labrador trabaje su campo mejor que el vecino. En ese contexto, Ponos no es solo sufrimiento, es el motor de la civilización. Hay un pasaje célebre en los Trabajos y Días donde Hesíodo escribe, y cito parafraseando, que los dioses han puesto el sudor delante de la virtud, que el camino a la excelencia es largo, escarpado, difícil al principio, pero que quien llega a la cima descubre que era posible. Esto es una descripción casi perfecta de lo que es Ponos, el sudor que los dioses pusieron delante de la virtud. Más adelante en la tradición griega encontramos referencias a Ponos en textos filosóficos y en la obra de dramaturgos. Esquilo, el gran trágico, usa el concepto de Ponos, en minúscula como sustantivo común, constantemente para describir el sufrimiento que produce el esfuerzo heroico. En sus tragedias, los héroes no solo actúan, trabajan, cargan, sufren, y en ese sufrimiento está su grandeza. Eurípides, por su parte, usa el término de manera más ambivalente, mostrando personajes que se preguntan si el esfuerzo merece la pena. Sus protagonistas a veces luchan, a veces se rinden, a veces cuestionan si los dioses realmente recompensan el trabajo duro. Es una tensión muy moderna, muy honesta. Y luego está Píndaro, el gran poeta de las odas de victoria olímpica. Para Píndaro, Ponos es casi un aliado. Escribe sobre los atletas que ganan en los juegos no como seres privilegiados por los dioses, sino como hombres que han pagado el precio del esfuerzo. El laurel de olivo no es un regalo, es el certificado de que has pasado por Ponos y has salido al otro lado. En el culto religioso, Ponos no tenía templos propios ni fiestas dedicadas. Pero había algo más sutil. Era invocado implícitamente en rituales relacionados con el trabajo, con la agricultura, con el artesanado. Cuando un herrero comenzaba a trabajar el hierro, cuando un labrador iniciaba la siembra, cuando un atleta comenzaba su entrenamiento para los juegos, Ponos estaba ahí.
reconocido aunque no siempre nombrado. Había también una conexión interesante con el culto a Heracles, el héroe del esfuerzo por excelencia. Los 12 trabajos de Heracles son, literalmente, 12 ponoi, 12 labores de un esfuerzo sobrehumano. Y en varias tradiciones, Heracles era visto como alguien que había derrotado a Ponos, no al eliminarlo, sino al atravesarlo, al convertir el dolor del esfuerzo en la fuente de su inmortalidad. Llegados a este punto, podéis estar pensando, muy interesante la mitología, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y es exactamente la pregunta correcta. Ponos importa porque los griegos, con toda su sabiduría, detectaron algo que nosotros en el mundo moderno tendemos a olvidar, que el esfuerzo tiene una naturaleza sagrada. No en el sentido religioso necesariamente, sagrado en el sentido de serio, de real, de que no puede ser esquivado sin consecuencias. El esfuerzo no es solo un medio para un fin, es una experiencia en sí misma que te transforma. Los estoicos, que desarrollaron mucho del pensamiento griego posterior, hablaban de algo que llamaban askesis, práctica, entrenamiento, disciplina. Y la askesis estaba íntimamente ligada al ponos. No puedes practicarte sin esforzarte, no puedes disciplinarte sin atravesar el dolor del trabajo. Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y llegó a ser uno de los pensadores más influyentes del mundo antiguo, decía que el progreso real solo viene cuando estás dispuesto a soportar las dificultades. Que el hombre que evita el ponos es como el agricultor que quiere la cosecha sin haber sembrado. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «No te avergüences de recibir ayuda, como un soldado en la brecha. Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué importa si cojeas mientras lo haces?». Es una imagen profundamente relacionada con ponos, no la gloria sin esfuerzo, sino la acción a pesar del dolor. Pero hay algo más profundo todavía. Los griegos tenían 2 palabras para lo que nosotros llamamos simplemente tiempo: Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo cronológico, cuantitativo, el que mide el reloj. Kairos es el tiempo cualitativo, el momento oportuno, el instante en que algo significativo ocurre. Ponos vive en ambos tiempos, pero especialmente en el Cronos. El esfuerzo se mide en horas, en días, en años de trabajo acumulado. No hay atajo, no hay truco. Y en eso Ponos es radical. En un mundo obsesionado con la eficiencia, con hacer más en menos tiempo, con los atajos y los hacks de productividad, Ponos dice: no, el trabajo real tiene su propio tiempo y hay que respetarlo. Pensad en algo que hayáis conseguido de lo que os sintáis genuinamente orgullosos. No algo que os regalaron, no algo que sucedió por suerte, algo que construisteis vosotros con trabajo, con tiempo, con noches sin dormir o con músculos doloridos. ¿Cuánto de ese orgullo viene de la cosa en sí y cuánto viene del esfuerzo que la produjo? Sospecho que la mayor parte viene del esfuerzo, porque Ponos no solo produce cosas, Ponos os produce a vosotros. Hay una palabra griega que encapsula esto perfectamente: arete. Traducida habitualmente como virtud o excelencia, la arete griega no era un estado estático, era una práctica. Era lo mejor que podías ser en acción, en el mundo, y la arete era inalcanzable sin Ponos. Los griegos no creían en la excelencia gratis, no creían que nacieras siendo el mejor, creían que te convertirías en el mejor a través del trabajo. Incluso los dioses, en muchos mitos, tienen que trabajar. Hermes tiene que aprender, Atenea tiene que esforzarse. Los olímpicos no son excelentes por naturaleza, son excelentes porque han elegido serlo y han pagado el precio. Vivimos en una época extraña. Por un lado, nunca en la historia humana hemos tenido tantas herramientas para reducir el esfuerzo. Lavadoras, ascensores, calculadoras, inteligencia artificial, coches automáticos, comida a domicilio. Hemos externalizado el trabajo a las máquinas de maneras que habrían parecido magia a cualquier griego de la antigüedad. Y sin embargo, nunca hemos estado más obsesionados con el esfuerzo. Mirad cualquier plataforma de redes sociales. Están llenas de atletas mostrando sus entrenamientos brutales, de emprendedores contando sus noches en vela, de artistas describiendo los años que tardaron en perfeccionar su técnica, de personas compartiendo sus transformaciones, sus procesos, sus journeys. ¿Sabéis cómo se llama eso en griego? Ponos. No lo llamamos así, lo llamamos grind, hustle, sacrificio, el proceso. Pero es lo mismo que los griegos describían hace 3000 años, la experiencia de pagar el precio del esfuerzo genuino. Y lo fascinante es que lo celebramos, que lo admiramos, que seguimos sintiendo, en algún nivel muy profundo, que el trabajo duro tiene un valor intrínseco que va más allá de los resultados. Ponos está más vivo que nunca, solo que no lo llamamos por su nombre. Hay otro aspecto moderno que me parece fascinante. Los griegos tenían claro que Ponos era un daimon ambivalente. Podía ser constructivo o destructivo según cómo lo manejases. Demasiado Ponos, sin descanso, sin sabiduría, se convertía en el agotamiento que destruye,
en lo que hoy llamamos burnout. Y los griegos también tenían una respuesta para eso. Esiquia, la quietud sagrada. El descanso no era ausencia de actividad, era una práctica en sí misma, una parte de la excelencia. Saber cuándo parar era tan importante como saber cuándo empujar. Los atletas que competían en los Juegos Olímpicos no entrenaban todo el año sin parar. Tenían periodos de descanso ritual, reconocidos y respetados. No porque fueran débiles, sino porque entendían que el cuerpo y la mente necesitan recuperarse para poder volver a encontrarse con Ponos en mejores condiciones. Hay sabiduría en esto que deberíamos recuperar, no en el sentido de trabajar menos, en el sentido de trabajar bien, con intensidad cuando toca intensidad y con descanso genuino cuando toca descansar. Porque si Ponos es un dios, entonces también tiene un reverso sagrado, y ese reverso se llama recuperación. Antes de cerrar, quiero conectar a Ponos con 3 de los grandes relatos de la mitología griega, porque en todos ellos está presente, aunque no siempre sea nombrado. El primero es Sísifo, ya conocéis la historia, condenado a empujar una roca enorme montaña arriba para siempre, y cada vez que llega a la cima, la roca cae y tiene que volver a empezar. El filósofo Albert Camus escribió un ensayo famoso donde declaró que hay que imaginar a Sísifo feliz, porque el esfuerzo, incluso sin recompensa final, tiene dignidad. Sísifo es Ponos en estado puro, el trabajo que nunca termina, el esfuerzo que es su propio fin. El segundo es Prometeo. Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. El precio que pagó fue eterno. Encadenado a una roca, un águila le devoraba el hígado cada día, que volvía a crecer cada noche. Es la imagen más brutal del esfuerzo con consecuencias, del trabajo que te cuesta la integridad física. Y sin embargo, Prometeo no se arrepiente, porque el fuego que dio a los humanos cambió el mundo. Prometeo es Ponos transformado en sacrificio creativo. El tercero y último es Heracles, y ya lo hemos mencionado, pero vale la pena subrayarlo. Los 12 trabajos son una narración del esfuerzo escalado hasta el extremo. Cada trabajo es más difícil que el anterior. Cada uno requiere no solo fuerza física, sino inteligencia, adaptabilidad, voluntad. Y al final, Heracles alcanza la inmortalidad, no porque los dioses se la regalan, sino porque la ganó, trabajo a trabajo, Ponos a Ponos. En los 3 mitos, el esfuerzo no es opcional, es el camino, y en los 3, el esfuerzo da forma al protagonista tanto como al resultado. Eso es Ponos, no solo el dolor, sino el dolor que te hace. Volvamos al principio. Ese momento en que el cuerpo dice basta, ese instante en que las piernas pesan y los pulmones arden, y la mente quiere rendirse. Los griegos no decían, ignora ese dolor y sigue. No decían, ese dolor es una ilusión. Decían, ese dolor tiene nombre, tiene historia, forma parte del cosmos, y atravesarlo tiene consecuencias que van más allá de lo que puedes ver. Ponos es el dios más honesto del panteón griego porque no miente. No te promete que va a ser fácil. No te dice que el trabajo va a ser recompensado con certeza. Solo te dice, aquí estoy, y si quieres llegar al otro lado, tendrás que pasar por mí. Y hay algo liberador en eso. En un mundo lleno de promesas de resultados rápidos, de transformaciones en 30 días, de secretos para el éxito que nadie te ha contado, Ponos es la voz que dice, no hay secreto, hay trabajo, hay tiempo, hay esfuerzo sostenido. Y si esto te parece una mala noticia, quizá todavía no has experimentado lo que se siente al llegar al otro lado. La próxima vez que sientas ese peso en los músculos, esa resistencia en la mente, ese momento en que todo en ti quiere parar, recordad que no estáis solos. Lleváis con vosotros a uno de los espíritus más antiguos del mundo. Lleváis a Ponos, y Ponos, en su forma más pura, no es el enemigo, es el camino.